Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Ese le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Me da gusto saludarles como cada domingo, Día del Señor. Y en esta liturgia dominical de la palabra, nos encontramos en ese domingo 26º de este tiempo ordinario. Seguimos escuchando al evangelista San Mateo, ahora en el capítulo 21, versos del 28 al 32. Jesucristo cuenta esta parábola a los judíos, especialmente a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. La cuenta porque quiere confrontar su obediencia a Dios. Por eso, en esta imagen representada de estos 2 hijos y del padre, que les pide a ambos a trabajar en la viña. El primero le dice: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y el primer hijo le dice que sí, y pues finalmente no va a trabajar, desobedece. Va con el segundo hijo, le dice: Hijo, ve a trabajar tú a la viña. Y le dice que no. Pero finalmente este hijo como que reacciona, reflexiona y entonces se arrepiente y finalmente va a trabajar a la viña de su padre. Pues fíjense, tenemos 2 signos, 2 hijos. El primer hijo representa a estos judíos, a estos sumos sacerdotes, a estos ancianos del pueblo, a estos dirigentes religiosos que le están diciendo sí a Dios, pero finalmente no responden a ese llamado. Y el segundo hijo representa a lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, a las prostitutas, a los publicanos, en resumen, a los pecadores. Esos hermanos que en un primer momento dicen que no, porque están alejados de Dios, porque son ajenos al conocimiento, el amor de Dios, a la palabra. Pero ellos sufren esa conversión, tienen ese encuentro con el Señor y finalmente dicen que sí. Finalmente dan esa respuesta por su conversión, por su vida. Y hoy, hermanos, este evangelio, esta parábola también el Señor nos las dirige a nosotros, a ti y a mí. Y tú te vas a identificar con el hijo que dijo que sí, después se arrepintió y no fue a la viña, o con este segundo hijo que dijo que no iba, pero al final de cuentas fue a la viña, fue a trabajar a la viña de su padre. Pues cada quien a conciencia puede decir: yo, padre, me represento con el primer hijo, o yo me represento con el segundo hijo. Cada quien sabrá, porque también hoy el Señor nos llama a trabajar a su viña. El Señor, que es el Padre, que es nuestro Padre, y que la viña es la iglesia. Y que tal vez nosotros, los que hemos dicho que sí, los que estamos comprometidos con la iglesia, estamos sirviendo, tal vez en nuestra vida de fe no hay coherencia y con nuestros actos, y muchas veces que no son cristianos, estamos diciéndole que no. Y habrá muchos hermanos
en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestra familia, amigos que no quieren nada con la iglesia, no quieren saber nada de la fe de Dios, están alejados de ese camino del reino de los cielos, pues finalmente tienen esa conversión, tienen ese encuentro con el Señor. Como por ejemplo San Pablo, que sufre esta conversión. Y el mismo San Pablo va a decir: no hacemos el bien que queremos hacer y en cambio hacemos el mal que no queremos hacer. Entonces, este gran hombre, ese gran santo de la Iglesia Católica, pues tiene ese encuentro con el Señor, finalmente da ese sí, se convierte y empieza a predicar a los gentiles, empieza a predicar a la iglesia que él perseguía. Pues precisamente eso es la conversión, eso es decir un sí al Señor. Por eso dice Jesucristo en el Evangelio: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no lo creyeron. En cambio, los publicanos, las prostitutas, es decir, todos los pecadores, sí le creyeron. Ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Pues eso puede pasar, hermanos, con nosotros. Nosotros conocemos a Dios, comemos a Dios, estamos con Dios, hacemos oración a Dios, pero falta más, falta tal vez ese arrepentimiento. Esos fariseos, esos escribas, estos sumos sacerdotes vieron toda la predicación de Juan el Bautista y no le creyeron. Pero los pecadores, los más alejados, esas prostitutas, esos publicanos, creyeron en esa predicación. Pues hermanos, ojalá que siempre nosotros seamos obedientes, que no seamos desobedientes como esos judíos, como algunos del pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel y tenemos que obedecer. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios. Conocemos también los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que nos invita a amar al prójimo, que nos invita a esa conversión, a dar ese paso, nos invita a trabajar verdaderamente para construir el reino de Dios en la viña del Señor, que es esta Iglesia Católica. Que el Señor te siga suscitando esa fe, esa esperanza y esa caridad, y que la vivas a través de tu matrimonio, en tu vida de fe, en tu vida de iglesia, también como sacerdote, como bautizado. Todos estamos llamados como hijos de nuestro Padre Dios a construir ese reino de Dios en medio también de esta sociedad. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les envío como siempre un abrazo fraternal de su hermano y amigo Padre Paco Javier. Cuídense, seguimos en oración. Paz y bien. Saluditos, nos estamos viendo. Feliz domingo.